El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cordial saludo en esta hora para cada uno de ustedes que nos van a ver o nos están viendo a través de esta transmisión. Damos gracias a Dios porque su misericordia es para siempre, su amor, su fidelidad para cada uno de nosotros en medio de este tiempo. Dios es fiel. Continuamos con el estudio que hemos venido desarrollando de la carta a los Efesios y nos hemos detenido en el versículo 1 del capítulo 1 acerca del saludo que el apóstol Pablo habla y dirige a santos y a fieles en Cristo. Hoy empezaremos a estudiar quiénes son esos fieles. Ya sabemos que la palabra santo tiene una connotación, una naturaleza de la iglesia. Ahora viene una segunda característica de esa naturaleza, y es que los santos, cada integrante de la iglesia, ahora debe ser fiel. No estoy hablando de una fidelidad a una iglesia, no. No estoy hablando de una fidelidad a que tú leas la Biblia, no. A que tú ores, quizás ores en lenguas, tampoco. Estoy hablando de una fidelidad, lo cual la palabra que se utiliza para decir fiel, así como santo, que ya lo estudiamos ampliamente, esa palabra fiel tiene un significado. Y hoy quiero que tú lo entiendas y lo sepas claramente. Cuando el apóstol Pablo escribe fiel, en su mente tenía la siguiente idea. Está hablando de una persona que se muestra fiel en la transacción de un negocio. Tú dirás, pero ¿cómo así? Sí, en la ejecución de una orden, en el desempeño de un deber oficial. Y ya vas a comprender con un ejemplo que te traigo hoy, porque yo le oraba al Señor, le decía, Padre, dame un ejemplo para explicar la santidad de la iglesia como naturaleza, la santidad en el creyente como miembro y que haya una fidelidad. Entonces, la palabra fiel que escribe el apóstol aquí en el hebreo es una persona que se mantuvo su fe comprometida. Dios está diciendo, yo te doy la santidad y la doy en Cristo. Ahora, tu fe debe reaccionar, Josué, la luz de la cámara, debe reaccionar a esa fe. Por lo cual, la persona es digna de confianza, ya que en él se puede confiar. Y esta traducción que te estoy dando toma fuerza y es confiable por la naturaleza misma de la iglesia. La iglesia en Cristo es santa. Y la posición que tiene cada
uno de sus integrantes, máxime cuando se les hace santos. Vuelvo y te repito, tú eres santo no porque vas a la iglesia, no porque eres creyente, es porque Dios te hace santo en Cristo. Que la ropa, que el vestimenta, que la forma de peluquearse, que no usar X color, que no usar... No. Cuando tú eres santo, va cambiando desde tu interior al exterior. Entonces ya no buscas ropa que exalte tus atributos. Ya no buscas cosas que riñen con la santidad que Dios da, sino tú reaccionas de acuerdo a aquel que te ha llamado. Así que debemos entender con el siguiente ejemplo, porque el hecho y el llamado a santo viene posicionalmente en Cristo, por lo cual un santo posicional, más que santo por mérito propio, es fiel a su llamado. Estudiemos. Hoy traje este alimento. Por lo general, los alimentos traen una cáscara, ¿sí o no? La mayoría de los alimentos comestibles, ya sean frutas, algunas verduras, la papa, legumbres, etcétera, etcétera, traen una cáscara. Esta cáscara que tú ves representa la santidad. ¿Cómo se obtuvo la santidad? Recuerda que el amor de Dios se ha manifestado y se ha manifestado hacia el hombre. Dios decide amar al hombre y envía a Jesucristo, la gracia, la salvación. Así que el consumible o el alimento consumible que hay en este banano está protegido por una cáscara. La cáscara tiene varias funciones dentro de esta fruta. Así es tu vida. Tu vida por todo lado está cubierta por la santidad. Es una característica, una naturaleza de esta fruta tener una cáscara. Ya aquí pelamos un banano y le abrimos su cáscara. Y si tú ves, la cáscara comenzó a tomar un color totalmente diferente, si tú lo puedes observar, totalmente diferente. ¿Por qué? Hay creyentes que han abierto puertas al maligno y empiezan a morir, empiezan a deteriorarse. Si yo tuviera las manos sucias con tierra y tomara el alimento con mis manos y te lo pasara, tú no te lo consumirías. Tú dirías, no, perdón, respétame, lo has contaminado. Pues la cáscara tiene una función que es prolongar la vida útil del alimento. Cristo guarda tu vida. Por eso vuelvo y te digo, no te dejes guiar por aquellos predicadores que buscan like, que buscan cosas en las redes. No, no te dejes guiar por ellos. Porque tu vida está protegida. El interior del alimento, mientras yo no haga la apertura de él, estoy prolongando su vida. Y eso es lo que hace la santidad. Eso es lo que hace Dios. Prolongar tu vida para que el diablo no te destruya. Segundo, sirve de control
sobre el desarrollo de microorganismos, cosas que quieren atacar. Por eso un creyente que ha entendido su santidad la guarda, pero no la guarda como algo que obtuvo, sino yo digo que la guarda cuando él mantiene su fidelidad, no abre o no permite que se abra una puerta. Aquí se abre una puerta, comienza la vida, la prolongación de la fruta comestible a deteriorarse. Y si lo dejáramos más tiempo, comienza a tomar, aunque ya ahí lo tiene, lentamente, un color de muerte. Si tú logras ver la diferencia, ves un color más vivo, un color de muerte. Así hay muchos creyentes por la vida cristiana. Empezaron a expedir muerte. La cáscara regula distintas condiciones, según la ciencia, de interfase. Que no se contamine el alimento por dentro. Esto lo hace gracias a que la cáscara agrega aditivos como oxidantes. Los antioxidantes son aditivos que prolongan los alimentos de la oxidación. Esto sería una oxidación, ¿sí o no? Ya que la oxidación es un proceso químico que en la mayoría de los casos ocurre debido a la exposición al aire o oxígeno, a los efectos del calor o la luz. Si tú eres un creyente que has abierto una puerta, te estás exponiendo al maligno. Te estás exponiendo a la crisis de este mundo. Te estás exponiendo a las corrientes de este mundo. Y cuando escuchas a un predicador que te habla y te dice, mire que está sucediendo esto, y empieza a crear un terror, en cambio de tú acudir a la cruz, porque no necesitas ir a la cruz por sentimiento. Dios no trabaja por sentimientos. Dios trabaja en tu espíritu y lo protege, lo guarda, lo aísla. Vamos a ver ya citas bíblicas. Los antioxidantes desempeñan un papel fundamental, garantizando que los alimentos mantengan su sabor y su color y puedan consumirse durante más tiempo. Este banano definitivamente nos toca hoy comérnoslo, porque ya le destapamos, le quitamos el blindaje, le quitamos su protección y está expuesto. Por eso, si tú lees en la Biblia, la santidad está pegada a ciertas condiciones que se le observa al creyente. Y al no entender que tú estás protegido, guardado por la santidad de Dios en Cristo, que este banano se puede transportar, lo puedo coger, lo puede coger mi hijo, mi hija, alguien que haya contado dinero, lo que sea, él no se va a contaminar. Por eso la salvación, vuelvo y digo, ¿será que se pierde? O la persona no ha entendido que no ha guardado lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo por él. Otra función revelante es ciertas vitaminas y algunos aminoácidos que se destruyen con facilidad debido a la exposición del aire. Los antioxidantes sirven para protegerlos a sí mismos y contribuyen a retrasar la decoración, o sea, la pérdida de color. Vea, tú lo puedes ver, no sé si se alcanza a ver,
el decoronamiento de la fruta o la verdura. La cáscara agrega antimicrobianos, término que se usa para describir a las sustancias que demuestran la capacidad de reducir la presencia de microorganismos como bacterias y hongos. Puede el hongo estar por fuera, pero por dentro el alimento aún no lo ha tocado. Cuando tú pecas, tu cáscara, tu santidad se ve envuelta en presencia de hongos. Y es necesario que venga una acción limpiadora, que es la palabra. Es la palabra. La cáscara, aunque tú no lo creas, según estudios, te estoy leyendo la ciencia, agrega nutrientes. ¿Sí sabías? La cáscara de la fruta son increíblemente complejas, compuesta por moléculas que se descomponen lentamente y altamente resistentes. Proporcionan fibra alimentaria como la celulosa, la lignina, lípidos como los fitoesteroles, proteínas y partículas de azúcar. Por eso dicen que si un alimento se expone a la licuadora, pues lo que hace es producir alta cantidad de azúcar. Así que entiende que la santidad es la que te envuelve. La santidad es la que te protege. ¿Quién da la santidad? Dios. Pero no la da como un atributo de Él hacia nosotros, sino la da como una posición. Posición. Eso quiere decir que el creyente está protegido de los ataques mientras esta cáscara perdure sin hacer una apertura. Cuando se hace la apertura, minuto a minuto, segundo a segundo, se va deteriorando porque empezó a crear un antioxidante y es ese color café. Si destapáramos esta parte, no lo tiene, mira. Si tú ves, no hay, pero acá sí. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la Biblia, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir? El que ha nacido de Dios está protegido por la cáscara. La santidad. Estoy hablando de santidad. Esta es la santidad. Yo le oraba, Señor, muéstrame santidad, protección. ¿Has nacido de Dios? O quizás naciste de Dios, pero estás dejando a tu vida entrar cosas que va rompiendo esa protección que Dios da. La estás rompiendo porque la pornografía te ha ayudado a hacerlo. Las malas palabras te están ayudando a hacerlo. Las cosas del mundo, costumbres, hábitos, te están destruyendo. Has quitado la protección. Te están muriendo
y no eres consumible, no eres apetitoso, porque el aire empezó a producir y el mundo comienza a producir, y es cuando el cristiano se expone. Una vez ha nacido, Dios lo ha protegido, le ha dado su santidad, se expone de manera temeraria al mundo. Por eso la gracia no puede ser para pecar. La gracia no puede ser para tú seguir igual en tu mundo. Juan es muy claro en decir, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque se ha recubierto por la santidad de Dios. La santidad de Dios le recubre, le protege, le aísla. No practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios se encarga de protegerte. Dios te encarga de guardarte. Y el maligno no le toca. Si te ha tocado es por tu incredulidad. Y ahí es donde debemos orar, ayunar. Te ha tocado porque tú le abriste una puerta. ¿Qué es el consejo de Dios? Primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo, no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea que cuando tú rompes tu protección, tu cáscara por la incredulidad, porque prestaste tus oídos a alguien que te empezó a hablar y a enseñar cosas que van en contra de la Biblia, que comenzó a animar tu ego, comenzó a animar tu orgullo, has roto la santidad de Dios. Y te empiezas a morir. Mira, este ya está mostrando evidencias de que no tiene protección, que se ha muerto. El hombre como nosotros vio, que las frutas tenían una cáscara que las protegía, y de ahí empezó a diseñar elementos, cómo proteger las cosas. Empezó a usar cosas donde meter o introducir cosas de valor que si se exponen a un manejo o a una manipulación se pueden dañar. Y es cuando se crearon los empaques. Cuando tú compras un elemento, un artículo, siempre viene en una caja. Si el hombre ha visto eso, ¿cuánto más Dios, que te ha guardado en Cristo Jesús? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice la Biblia en Colosenses 3:3. Lee por favor Colosenses 3:3, ¿qué dice la Biblia? Porque vosotros ya habéis muerto al mundo y vuestra vida está escondida en Cristo. Está presente delante de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Muerto es porque ha sido recubierto por Cristo, por la sangre del Cordero, por la obra de la cruz, por el amor de Dios. Estás recubierto. Y dice, tu vida, el interior de esta fruta, que es el comestible, tu vida, vuestra vida, está escondida en Cristo. Mire que la Biblia muy claramente
apoya lo que te he venido hablando. Y así, cuando tú estás guardado, protegido, estás presente delante de Dios. Pero cuando tú pecas, ¿de qué sirve este banano? ¿O será que alguien me lo compra? Alguien dice, ¿pero qué? Usted ya lo abrió. Ya está contaminado. ¿De qué sirve? Si ves que las cosas de la vida nos enseñan grandes verdades bíblicas. Así que cuando tú veas un elemento que se guarda en una caja, tú mismo tú mismo, Señor, así está mi vida en ti. Cuando tú cierras la puerta de tu casa, resguardas tu integridad, te resguardas del frío, te resguardas de ataques de personas que quieran hacerte daño. Así dilo, mi vida está escondida en Dios. Colosenses 3:4, ¿qué dice? Cuando Cristo, vuestra vida se mantiene, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dios pide fidelidad. Dios te da la cubierta. Dios te da la cáscara para protegerte. Ahora te corresponde a ti ser fiel. Mira que Dios no te está pidiendo algo para obtener su protección, porque Él ya te la dio en Cristo. Solo te está diciendo, ¿quieres mantener tu protección? Pues no abras una puerta. No abras una puerta, porque una vez se abre la puerta, tú perdiste el año. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras malas para que sirváis al Dios vivo. Dios proporciona, cuando tú le recibes, cuando tú le aceptas, Dios proporciona santidad, apartamiento, alejamiento. Yo puedo tocar la fruta, coger la fruta, está aislada, su parte comestible. Y por más que yo trate, alguien dirá, pero la va a magullar. Pero la cáscara la protege. Mira lo que dice otra versión acerca de Hebreos capítulo 9 y agrega el versículo 15. Leámoslo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.